Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe, ¿qué tal? Tenga buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Ya esperamos que la doctora Junco inaugure la clase que es de ella al Zoom. Yo soy la doctora Díaz, que los voy a estar acompañando. Esperamos un poquito más que se unan y ya largamos con la clase. Profe, no escucho. Buenas tardes, doctora Díaz. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes, alumnos, ¿cómo les va? Bueno, Bien, ¿usted? un gusto de que nos podamos ver, de que nos podamos conectar. Vamos empezando una nueva etapa, ¿sí? Espero que les haya sido útil las vacaciones, hayan descansado, hayan recargado toda la energía para la última mitad del año, que es la complicada. No se olviden que tienen todos los finales, las 2 materias anuales más todas las otras materias, me imagino. Así que a partir de ahora toda la energía. Y bueno, vamos a empezar ahora con una nueva modalidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado y hemos solicitado los links de Zoom para los docentes de prácticos también, para que podamos tener digamos, clases más interactivas, que nos podamos relacionar, que nos conozcamos un poquito más? ¿Sí? Vamos a seguir con las modalidades de tareas, cuestionarios, casos clínicos en la plataforma, y vamos a estar en contacto permanentemente a través del foro, pero vamos a sumar estas herramientas. Todo es suma de herramientas para beneficio de ustedes como alumnos, ¿sí? Así que bueno, la idea es que la podamos aprovechar. Nos hemos hablado y hemos reunido con la doctora Díaz, y queríamos maximizar esta oportunidad que nos están dando de tener estas clases por Zoom, por el link de la plataforma, que nos permite estar más tiempo, y digamos, nos asegura la calidad. Y hemos decidido trabajar en conjunto para, como digo, para que aprovechemos al máximo esta herramienta, ¿sí? Que tengamos las 2 clases, que podamos tener 2 tipos de clase, una donde reforcemos los conceptos básicos y elementales que deben saber, y en la otra donde podamos aplicarlos a casos clínicos, a situaciones cotidianas en la vida médica, para que
digamos, un poquito se incentiven y comprendan por qué, para qué estamos estudiando y puedan relacionar el conocimiento que van adquiriendo con la resolución de algunos problemas, ¿sí? Que es la mejor forma de que uno asimile y que nos quede fijado en la memoria, ¿sí? Así que vamos a constar de 2 partes, que ya les vamos a ir informando. Va a ser un poquito más larga las clases, vamos a empezar más temprano, porque la doctora Díaz tiene, ya le voy a dar la palabra, tiene un horario, tiene otro horario, entonces vamos a utilizar los 2 horarios para que podamos trabajar en conjunto, ¿sí? Este espacio es de ustedes, no quiero hablar yo solamente, pueden interrumpir, preguntar, estamos abiertas a propuestas, ¿sí? Vamos viendo cómo nos va, cómo vamos llevando esta modalidad y lo vamos a ir mejorando paso a paso, ¿sí? No es una instancia de evaluación, así que no tengan miedo, todas las preguntas son útiles. Se supone que estamos abriendo un espacio de confianza, como sería el espacio del trabajo práctico cuando estamos en el aula, en el laboratorio de trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, mi nombre es Valeria Junco, le doy el lugar para que se presente la doctora Díaz y para que podamos comenzar con la clase. Doctora Díaz. ¿Cómo estás? A ver, sí, tengo el micrófono abierto. ¿Cómo están? Bueno, yo ya los había saludado un poquito. Bueno, contarles que sí vamos a hacer el trabajo en conjunto. Más que nada, nos vamos a ir por la rama de la anatomía clínica. Ahí nos pregunta, vi una de las preguntas de los chicos que nos dicen si es para todos. La clase está puesta, si bien tenemos sectorizado comisiones a cargo, y muchas, vamos a poner el material para todos, o sea que esta clase va a quedar grabada para que ustedes la puedan ver en la plataforma, puedan repasar, por ahí se hacen muy largas, pueden repasar algunos conceptos. Las clases no tampoco, tratan de no repetir, porque ustedes tienen las clases troncales y la verdad es que estamos en contacto con las otras cátedras y está bueno porque van a tener mucho material. Ahora vamos a hacer una introducción, una generalidad, y yo me acoplo un poquito a la doctora Junco para ver de qué forma nos podemos coordinar para dar este tipo de clases y que sean más dinámicas, chicas, que no sean tan estructuradas y que, bueno, el concepto general ustedes lo tienen en las clases troncales, que son con el doctor Pai y el resto del equipo. Use los foros. Hemos puesto material, hemos puesto caso clínico y he visto en el primero, he visto mucha participación, en el resto no sé si tienen dudas o miedo de participar. Los foros son espacios para eso, no tengan miedo de preguntar. Hay muchos chicos que han hecho aportes, la verdad es que eso está bueno porque no es una cátedra donde vamos a tener todo un lineamiento, solo el docente puede hablar, no chicos. Esto es bidireccional y lo van a poder hacer a través también de los aportes de ustedes, todos vamos a aprender de todos acá. No sé qué otra duda tengan, pero es la única que vi. Había levantado la mano uno de los alumnos, no sé si quería preguntar algo. No. Bueno, no sé si no hay dudas, vamos a dar comienzo. Vamos a empezar desde, digamos, desde lo básico. El objetivo de esta clase es explicar la clasificación y la organización básica de las principales estructuras que forman el sistema nervioso, para que ustedes se organicen, ¿sí? Porque a veces estudiamos cosas así sueltas y separadas, y después, digamos, no lo podemos enuclear en alguna clasificación o algo así. Entonces vamos a empezar con generalidades, inclusive algo de histología, porque también tenemos que aprender a integrar los dos conocimientos, porque una es macroanatomía y la otra es microanatomía. Así que bueno, vamos a ir un poquito con eso. Y hoy vamos a trabajar sobre generalidades y médula espinal. La clase que viene, seguramente en la primera parte, que es el horario que tiene la doctora Díaz, que es a las 17 horas, entre las 16:30 y 17 horas, ya lo vamos a arreglar y les vamos a avisar. Vamos a plantear casos clínicos que tengan que ver
para que estén relacionados con los conocimientos que vamos a reafirmar hoy. Y después vamos a avanzar a las 18:30, vamos a ir subiendo con el tronco encefálico y pares craneales, después vamos a ver cerebelos, cerebro, vascularización. Por el tiempo que nos queda, vamos a, digamos, poner énfasis en los temas esenciales, los temas que sí o sí deben saber, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir avanzando y la idea es que hasta antes del horario antes de la fecha del examen, ustedes puedan haber repasado o reafirmado los temas esenciales, ¿sí? Bueno, damos comienzo hoy con nuestra clase de neuroanatomía. Acá le pido disculpas a la doctora que por el... Sí. Ahí están preguntando en el chat si son para todos. Vuelvo a repetir, chicos, es para todo el que se quiera unir. Van a quedar igual grabadas para el que no se pueda iniciar o conectar por algún que otro problema que puedan tener. Van a quedar grabadas y va a ser una clase semanal. Vamos a hacerlo así para que puedan tener también las otras clases que tienen con las otras materias, ¿no? Sí, en realidad es como dice la doctora, el material es para todos. Van a ser más bien, o sea, va a ser una clase más larga o dos clases, pero en el mismo día, en la que vamos a tener, como decíamos, dos partes, una de presentación de casos clínicos y aplicación de los conocimientos, y la otra, reafirmar los contenidos básicos, ¿sí? Va a estar dividida en dos partes, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la neuroanatomía. Y nosotros sabemos que la neuroanatomía es el estudio de todos los órganos que constituyen el sistema nervioso, ¿sí? Y el sistema nervioso es uno de los más importantes y complejos del cuerpo humano, y tienen múltiples funciones, ¿sí? Entre ellos es percibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno, con el fin de regular todas las funciones de los demás órganos y sistemas. Siempre trabaja en conjunto o en íntima relación y colaboración con el sistema endocrino. Cuando veamos endocrinología, vamos a darnos cuenta que la mayor parte de los tejidos endocrinos son de origen nervioso. Entonces, en algún momento, como ya lo habremos visto en histología, vamos a estudiar los dos sistemas juntos, porque los dos trabajan juntos, y vamos a estudiar el sistema neuroendocrino, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para debate más adelante. ¿Qué conceptos deben saber sí o sí, deben recordar al iniciar el estudio de la neuroanatomía? Primero, hay varias clasificaciones, y tenemos que tener bien en claro los tipos de clasificaciones y no confundir, ¿sí? Una de las clasificaciones, la clásica, que lo va a dividir en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, cada una de ellas con sus funciones que ya vamos a ir viendo. Después tenemos que ver que todos estos órganos que vamos a estudiar, esta macroanatomía, está constituido por tejidos y por microanatomía o por histología. Y estos tejidos y células que lo componen, principalmente encontramos dos células muy, muy importantes. La neurona, que es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, que ya medianamente la conocemos, y las células de la neuroglía, ¿sí? Estas células son igual de importantes que la neurona, ya vamos a ver, y constituye prácticamente el mayor volumen de todo el sistema nervioso central, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son sus funciones. Si bien es cierto, no son células excitables, o sea que la definición de la neuroglía es una célula no excitable como la neurona, pero tiene funciones muy, muy importantes que ayudan al mantenimiento del sistema nervioso central y ocupan el mayor volumen, ¿sí?
superan a las neuronas de 5 a 10 veces en número. Otra clase, bueno, y todo lo que es el tejido nervioso en sí se divide, lo vamos a ver dispuesto en sustancia gris y sustancia blanca. En la sustancia gris vamos a encontrar los cuerpos neuronales y en la sustancia blanca vamos a encontrar las prolongaciones y células de la glía. Vasos, como todos los tejidos, ¿no? Vasos, tejido conectivo, tejido de sostén. Y acá, de nuevo, es importante que vamos fijando. Tenemos la división clásica del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son los órganos que entran en el sistema nervioso central? Tenemos dos. El encéfalo, que va a estar constituido por los tres órganos, que es cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y la médula espinal, ¿sí? Nunca se olviden de la médula espinal, porque cuando a veces vamos al nervioso central, tienen, digamos, es como que inmediatamente asocian a lo que está dentro del cráneo. Pero la médula espinal es un órgano del sistema nervioso central, es el órgano más caudal del sistema nervioso central, que tiene igual importancia que los otros tres, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico, que está constituido por nervios y ganglios, ¿sí? Los nervios, que tenemos los nervios craneales, o también los llamamos pares craneales, pares porque siempre salen de a dos. Los nervios espinales, o pares espinales, o pares raquídeos, y los nervios periféricos, ¿sí? Eso va a constituir el sistema nervioso periférico. Vamos a ir con otra clasificación, para que vean, vayan separando. Son distintos tipos de clasificar el sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso somático, que es el de la vida de relación. Soma es cuerpo, tiene que ver con todo el cuerpo, con excepción de lo que son órganos, vísceras y glándulas, ¿sí? Este provee inervación. El somático, guarda acá, no confundan, tiene las dos inervaciones, motora y sensitiva. Y le va a dar esa inervación a todo el organismo, como dijimos, con excepción del músculo liso, que constituye los vasos, los órganos y las glándulas, ¿sí? O sea, sería el que va a inervar el resto del cuerpo, exceptuando los órganos y las glándulas. Y el sistema nervioso autónomo, o vegetativo, que como su nombre lo indica, autónomo, es que trabaja automáticamente. Acá cabe destacar que el somático es voluntario y consciente, que es lo más importante, es la diferencia más importante, es aquello que nosotros controlamos, somos conscientes y tenemos la voluntad de activar, y el sistema nervioso autónomo es automático, ¿sí? Donde no interviene, no es voluntario ni es consciente. Provee inervación motora, involuntaria al músculo liso, al músculo liso de todos los órganos y glándulas, al sistema de conducción cardíaca, y inervación sensitiva aferente desde las vísceras, ¿sí? Que va a traer estímulos de dolor y reflejos viscerales. Y a su vez se subclasifica clásicamente en simpático y parasimpático. ¿Ven cuántas clasificaciones hay? Y que tienen que ver con distintos aspectos del sistema nervioso, por eso es importante que las vamos dejando bien claras antes de abocarnos directamente a estudiar la anatomía de un órgano específico. Entonces el autónomo se va a subclasificar en sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es aquel que prepara el cuerpo para una emergencia, ¿sí? Es el que mantiene el cuerpo alerta, digamos, para que se puedan acordar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar en la pupila? La va a dilatar, porque estamos alerta. ¿Qué va a inhibir la salivación? ¿Sí? Porque no necesitamos en ese momento gastar energía en esas glándulas,
porque no nos es útil en una situación de emergencia. Sí, va a relajar los bronquios, produciendo una broncodilatación y permitiendo el intercambio y el pasaje de aire más fluido, porque eso sí vamos a necesitar en una situación de emergencia. Aumenta la frecuencia cardíaca, porque debe aumentar el bombeo de sangre a todos los músculos y a todos los órganos. Inhibe la digestión, todas las glándulas digestivas, porque en una situación de emergencia la digestión nos ocuparía demasiada energía, gasto de oxígeno, gasto de glucosa, que la estamos necesitando en este momento para otra cosa. Entonces lo que hace es inhibir todo lo que es los procesos de digestión. Y en el hígado, ¿qué hace? Es estimular la liberación de glucosa o la gluconeogénesis, que la glucosa es, digamos, la fuente de energía. En la glándula suprarrenal va a liberar dos hormonas, la adrenalina y la noradrenalina, que son las hormonas del escape, de la huida, ¿sí? que es la hormona que nos pone alerta. Va a relajar la vejiga y va a contraer el recto. Por el contrario, el parasimpático es antagonista, ¿sí? Produce los efectos contrarios al simpático. Y un equilibrio entre estos dos sistemas es el que logra el normal funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? El parasimpático, la función, digamos, como para que nos podamos acordar, es la de conservar y restaurar energía, ¿sí? Contrae la pupila, sí estimula la salivación, acá en el parasimpático sí se estimula la digestión, por lo tanto necesitamos la salivación, reduce los latidos cardíacos, contrae los bronquios, porque no necesitamos que se produzca un intercambio de gases tan rápido, pone la energía en la digestión, estimulando las glándulas gástricas, estimulando la vesícula biliar, contrae la vejiga y relaja el recto, ¿sí? Vamos a los tejidos, ¿sí? El tejido nervioso, dijimos neuronas y células de sostén como neuroglía o glía. Las neuronas clásicamente sabemos que es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, ya vamos a ver cuáles son los elementos que lo componen. Y tenemos la glía o las células de sostén o neuroglía, que se va a dividir en dos, las del sistema nervioso central y las del sistema nervioso periférico. Chicos, yo sé que esto lo vieron en histología, pero necesitamos que estos conceptos se refuercen porque son complementarios en anatomía, ¿sí? Ahora, la central tiene 4 células importantes, los astrocitos, los oligodendrocitos, los microgliocitos y los ependimocitos. Y la periférica tiene 2, las células de Schwann y las células satélites. Esto lo vamos a hacer rápido para recordar algunas nociones de la neurona. Sabemos que tiene un cuerpo, al que podemos llamar soma o pericarium, en el cual vamos a encontrar un núcleo grande, con un núcleo prominente, tiene muchos orgánulos u organelas, sobre todo un abundante retículo endoplásmico por la producción constante de proteínas que tiene mitocondrias, aparato de Golgi, lisosomas y microtúbulos. También encontramos los corpúsculos de Neisel, que no son otra cosa que otro orgánulo como el ribosoma libre, ¿sí? Tiene prolongaciones, dendritas y axones. Las dendritas son las que perciben las señales del entorno y las llevan hacia el cuerpo. Tienen una distribución de la señal centrípeta. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Obviamente que toma del entorno desde la parte periférica y la lleva hacia la parte central, que es el cuerpo de la neurona. Se presenta como ramificaciones, arborizaciones dendríticas, se llama así porque da el aspecto como de ramas de árboles, y aumenta la superficie receptora. El contenido es similar al soma en cuanto a lo que son los organelos u orgánulos. La dendrita tiene todos los organelos, en cambio el axón no, por eso resalta eso. El axón es uno solito, generalmente en la neurona, tiene una
digamos, una circulación de la señal centrífuga que va desde el cuerpo de la neurona hacia el axón, desde el cuerpo hacia las otras neuronas o hacia las células efectoras, o sea, va desde el centro hacia afuera, hacia el entorno. Y en sus partes terminales, donde se produce la sinapsis, que es la manera que tienen las neuronas de comunicarse, presenta una dilatación a la que podemos llamar telendrón, botones terminales o botones sinápticos. ¿Sí? No voy a demorarlos mucho con la sinapsis, pero sabemos que tenemos sinapsis eléctricas, sinapsis químicas, y que el cuerpo humano se maneja en su mayor parte con sinapsis químicas. Esquema de la neurona, donde podemos ver bien su cuerpo, soma o pericarion, ahí vemos el núcleo. Este puntilladito oscuro que encontramos en su cuerpo son los corpúsculos de Neisel, que son los ribosomas. Luego tenemos las prolongaciones, dendritas, como si fueran ramas de árboles, de donde van a aumentar la capacidad de recepción de esa neurona. La neurona va a recibir las señales del entorno y por las dendritas las va a llevar y las va a procesar en el cuerpo neuronal. Y acá va a surgir un impulso que va a viajar a través del axón hacia el entorno. El axón termina en los botones sinápticos, botón terminal, ¿sí? El axón es único, nace desde el cono axónico. En el axón dijimos no tenemos orgánulos u organelas, pero sí encontramos esto que está representado en amarillo. ¿Qué era? Sí lo saben, a ver, ayúdenme así no los aburro tanto. Las vainas de mielina. Perfecto, las vainas de mielina, que esto es una membrana lipídica que estaba proporcionada por la célula de Schwann en la parte periférica y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Y acá vemos zonas donde no hay vaina de mielina y estos los llamamos nodos de Ranvier. ¿Qué pasaba en estos nodos? ¿Para qué eran zonas que no tenían mielina? Para que se produzca un impulso eléctrico que se llama saltatorio. ¿Sí? Va saltando de nodo a nodo y de esa manera adquiere mayor velocidad. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vieron, este es un modo de repaso. La función entonces de la neuroglía. La neuroglía, dijimos, por definición, yo las definiría como aquellas células del sistema nervioso central no excitables. ¿Sí? Porque la neurona es una célula excitable y capaz de producir un impulso o una señal. En cambio, la neuroglía son células del sistema nervioso no excitables y que tienen como función el sostén físico, la protección de la neurona, el aislamiento eléctrico, la reparación de las lesiones neuronales, la regulación del medio líquido interno del sistema nervioso central, la eliminación de neurotransmisores, de las hendiduras sinápticas, mecanismos de intercambio metabólico entre el sistema vascular y las neuronas del sistema nervioso central, que ya vamos a ver. Esto se relaciona mucho con un tema de anatomía que ya vamos a ver más adelante, que es la membrana hematoencefálica, donde vamos a ver que esa membrana está constituida por células, ¿sí? A nivel histológico podemos distinguirlas bien. Las de la neuroglía de la parte periférica, célula de Schwann, que dijimos como función, les voy a ir resumiendo, era la de producción de la vaina de mielina, que ya dijimos que era una cubierta rica en lípidos, y que la produce justamente la célula de Schwann, enrollándose concéntricamente alrededor del axón. Esa es la función de la célula de Schwann. Después tenemos las células satélites, que son pequeñas células cúbicas que rodean los cuerpos de las neuronas que están en los ganglios. ¿Se acuerdan que en la periférica teníamos nervios y teníamos ganglios? Bueno, estas pequeñas células cúbicas van a rodear los cuerpos de las neuronas de los ganglios, protegiéndolas, dándole sostén metabólico y todo.
reparando daños, ¿sí? Y después tenemos la del sistema nervioso central, que son 4, el astrocito, el oligodendrocito, microgliocito y ependimocito, que vamos a explicar un poquito la función de cada uno de ellos. Tenemos el astrocito, que son las células más grandes de la glía, y forman una red de células dentro del sistema nervioso central. Se comunican con las neuronas para sustentar, modular muchas de sus actividades, proveen sostén físico, metabólico, y también del equilibrio hidroelectrolítico. Mantiene uniones estrechas esta célula, participa en la barrera hematoencefálica, que ya vamos a explicar, que va a explicar la doctora Díaz, por eso es importante, digamos, hacer un repaso de todas estas cosas que las tengan claras. Extienden sus prolongaciones desde los vasos hasta las neuronas, ¿sí? Envuelven los vasos sanguíneos y envuelven las prolongaciones neuronales, en forma de pies perivasculares y perineurales. Regulan la concentración de potasio, que es muy, muy importante. Ustedes vieron que la conducción eléctrica del potasio es muy importante. Y hay dos tipos, los protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos encontramos más en las sustancias gris y tienen muchas prolongaciones. Y los fibrosos son más comunes en las sustancias blancas y tienen menos prolongación. Luego nos encontramos con el oligodendrocito, que dijimos es el que cumple la misma función que la célula de Schwann. Entonces, si pregunta, la célula de Schwann va a producir las vainas de mielinas en el sistema nervioso periférico y el oligodendrocito lo va a hacer en el sistema nervioso central. Bueno, y por último, los microgliocitos, que constituyen alrededor de un 5% de toda la glía, son las más pequeñitas, y poseen núcleos alargados. ¿Cuál es la función y qué es lo que quiero que recuerden? Que son las células fagocíticas. ¿Se acuerdan de esto, el sistema fagocítico mononuclear? En realidad, estas son las que forman parte de la defensa de nuestro cuerpo, ¿sí? Derivan de los monocitos y tienen la función de defender contra microorganismos y células neoplásicas. Tenemos luego el ependimocito, que también es importante que lo recordemos porque hoy vamos a ver líquido cefalorraquídeo, vamos a ver conducto del epéndimo de la médula espinal, y todo eso está recubierto por unas células pequeñas que pueden ser cúbicas o cilíndricas, que se ubican como si fuera un epitelio, por eso se llaman similepitelio o epiteloides, pero en realidad no son epitelios, carecen de lámina basal. ¿Recuerdan que los epitelios tenían membrana basal? Estos no tienen membrana basal. Tienen microvellosidades y tienen funciones intervienen en funciones de absorción del líquido cefalorraquídeo. O sea, van a revestir todo el conducto del epéndimo, los ventrículos, y van a participar en la absorción del líquido cefalorraquídeo. Bueno. Vamos a empezar ahora sí con la descripción macroscópica de la médula espinal. Le damos paso, Doc. Ahí le comparto la pantalla. ¿Me escucha? Sí, sí, Doctora. doctora. Sí, profe. Bien. Profe, se Bueno, escucha. dudas. Hasta ahora lo que hicimos es un repaso y una integración de los tejidos y las células que vamos a necesitar recordar para, digamos, incorporar los conocimientos macroscópicos, ¿sí? Ahora, si hay dudas, me van diciendo y ya le vamos a compartir la pantalla a la doctora para que explique un poquito médula espinal. Listo, Doc, fíjese. A ver.
¿Puede? Hola, ¿se ve ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahí está. Bueno, ¿se me escucha? Empezamos entonces, vamos a dar un poco de generalidades. Apago mi cámara, chicos, porque a mí me anda lenta la conexión, entonces de esta manera puedo hacerlo mucho más fácil y más rápido. La conexión, ¿no? Vamos a describir lo que es un aporte que vamos a hacer desde acá con respecto a la médula espinal. Como había dicho, la doctora Junco pertenece a la parte del sistema nervioso central, aunque la vemos mucho más periférica y más caudal, ¿sí? Por arriba, por debajo se encuentra, debajo del cerebro se encuentra esa prolongación, que es una fuente de información que vamos a recibir del mundo exterior y de nuestro cuerpo. En embriología vemos es la porción más caudal, si vemos cómo se forma el embrión en el tubo neural, es la porción más caudal de lo que va a formar la médula espinal. Tiene una forma cilíndrica. Si la vemos macroscópicamente la vamos a encontrar algo aplanada, en un sentido antero-posterior, pero más que nada tiene una forma de cordón y es algo aplanado. Tiene una longitud en el adulto de 42 a 45 centímetros. Y si la vamos a comparar con la columna vertebral, en un adulto es mucho mayor, de 75 centímetros la columna. Recuerden que va a estar contenida en el conducto raquídeo de la columna vertebral. La columna termina en un epicono alrededor de las vértebras lumbares 5 y S1. Y termina, bueno, el cono terminal y el filum terminal son la porción mucho más inferior de la médula. El filum terminal tiene que ver con una prolongación de la pía madre que ya les va a dar la doctora todo lo que es meninges. A nivel cervical vamos a ver, tanto cervical como lumbar, unos engrosamientos. Nosotros lo llamamos intumescencia, que son engrosamientos que vamos a ver en estas dos regiones y que de estos engrosamientos van a nacer los plexos, ¿sí? Lo hemos visto ya en lo que es locomotor, el plexo cervical y el plexo lumbosacro. Y bueno, las curvaturas de la columna ya las habíamos visto también. Cuando hablamos en anatomía de una región, siempre vamos con los límites. Este límite superior de la columna de la médula tiene varios. Nosotros podemos ver que sería correcto decir que es una línea que pasa por encima del primer par raquídeo, que son los nervios raquídeos que nacen de la columna. Podríamos decir que termina también en el entrecruzamiento motor que nace, el entrecruzamiento motor o piramidal a nivel de la médula, del bulbo medular, y otro nivel que podemos llegar a tener a nivel óseo es una línea que pasa por la articulación occipito-dactiloidea y que son las primeras vértebras cervicales que tenemos. Y la inferior es a nivel lumbar 1 y lumbar 2. De hecho, conocer los límites de la médula es importante también para los procedimientos que vamos a hacer en un futuro, cuando sean médicos. Por ejemplo, una punción lumbar. Nosotros no podemos hacer una punción lumbar por estos niveles porque tenemos la médula, ¿sí? Lo vamos a hacer a nivel inferior, casi en el filum terminal, ¿sí? Cuando hablamos de medios de fijación, es decir, la médula está quietita en su conducto y lo hace a través del bulbo raquídeo, ¿sí? El filum terminal, como decíamos que era una prolongación de pía madre, y lateralmente va a estar esta estructura bien fija a través de los nervios raquídeos, de un ligamento dentado
que es bueno, el ligamento dentado de las meninges, que es también una prolongación lateral de la pia mater. Cuando nosotros hablamos en todo lo que es el sistema nervioso central, vamos a tener una morfología externa, una morfología interna. Entonces, cuando hablamos de la externa, es lo que nosotros vemos externo en esta región. Vamos a tener una cara ventral y una cara dorsal. Y, por supuesto, la cara lateral también, pero yo quisiera saber si en esa imagen o si nosotros le ponemos un preparado de médula, ustedes nos pueden decir si es anterior, qué estructura es anterior, cuál es posterior, qué les parece. La parte de abajo, a donde se ve el ganglio, es dorsal. Perfecto, ese es un punto de reparo importante tener en cuenta, que en nivel dorsal o posterior vamos a tener esta formación que es el ganglio. No lo tenemos en la región anterior. ¿Qué otros reparos anatómicos estamos viendo? Disculpe, Doc. ¿Sí? Me están diciendo, están poniendo por chat los chicos que no se está escuchando bien el audio. Nada, se escucha bien, se escucha entrecortado. Sí se escucha, Sí, se profe, escucha. pero es como mucho eco. Escuchando bien. No tengo ningún Bien. micrófono conectado ni nada, no sé por qué se escuchará el eco. Chicos, voy a apagar la calefacción por ahí. Ahí, ¿cómo se me escucha bien? Profe. Para mí se escucha bien. Sí, profe. Sí. Apagué la calefacción, así que bueno, vamos a ver si con eso mejoramos el audio. Entonces, habíamos dicho que la cara dorsal posterior lo veíamos en esta imagen porque teníamos el ganglio dorsal. ¿Qué otro reparo anatómico están viendo que me diga que esto es anterior o posterior? En esta imagen, ¿no? La fisura media anterior. Bien, perfecto. ¿Qué ven ahí? ¿Qué estructura, cómo se está viendo esa fisura anterior? ¿Es más cortita? Ajá. Más como que más ensanchada la fisura media anterior. Perfecto. Entonces son puntos de reparo que son gruesos. Esto lo que estamos dando son generalidades, entonces, pero es importante saberlo. Nosotros si estuviéramos en un laboratorio y yo les pusiera el preparado de médula, ustedes me tendrían que decir, esto es anterior y esto es posterior. ¿Sí? Dentro de eso nosotros vamos a encontrar entonces en la cara anterior el surco medio anterior y a los costados los surcos colaterales anteriores, por donde va a emerger la raíz nerviosa anterior. Y en la cara dorsal vamos a tener el surco medio posterior, que no es tan ensanchado, es mucho más prolongado, casi no se puede visualizar. A los costados vamos a tener los surcos colaterales posteriores, por donde emerge la raíz posterior, y unos surcos intermedios, o paramediano, también lo pueden llegar a ver en alguna literatura. Profe, La imagen podemos ver esta imagen, es un preparado real de anatomía, es un corte histológico en realidad. Y acá podemos ver que quizás no es como el dibujo, que están separados, pero se nota que es mucho más, una fisura que es mucho más notoria que la posterior, y mucho más cortita, ¿sí? Cuando vamos a la morfología interna, ¿se me escucha, chicos? Sí, profe, sí, mejor. Sí, profe. Cuando vamos a la morfología interna, bueno, vamos a tener, hay un corte que nosotros inclusive lo podemos ver macroscópicamente, sin ir a un microscopio. Podemos tener una diferencia, inclusive de color, entre en un preparado y ver una sustancia gris medial y una sustancia blanca periférica. Pues son distintos los colores, inclusive sin tinción, chicos. Al contrario del cerebro, que vemos la sustancia gris como corteza periférica y la sustancia blanca central, es importante que tengan el concepto de qué es una sustancia gris y qué es una sustancia blanca, como ya les había hablado la doctora Jung. Entonces, a la sustancia gris, que tiene forma de H,
La vamos a dividir en asta ventral, a fines anatómicos y prácticos, en una asta dorsal y una asta lateral intermedio lateral. Esta asta lateral, no la veo casi todo el conducto medular, solamente la vamos a ver en algunos sectores de la columna torácica que tienen que ver con las vértebras dorsales o torácicas. También voy a describir que esto es lo correcto. En realidad, como ustedes tengan un preparado de esto, esta es la descripción que yo les estoy diciendo. Y va a haber una comisura gris que conecta, ¿sí?, en el medio. Y en el centro, perforando ahí un orificio que es el conducto del epéndimo. ¿Qué podemos encontrar dentro del conducto del epéndimo? El líquido cefalorraquídeo. Perfecto. Ese líquido ese conducto del epéndimo se va a continuar hacia arriba con el tronco encefálico, ¿sí? Y hacia arriba va a ir más allá, pues ya habían visto tronco encefálico con el cuarto ventrículo. Es una prolongación. Y justamente esta sustancia gris a mí me divide la sustancia blanca en anterior, lateral y posterior. Es lo mismo que decir ventral, lateral y dorsal. Con respecto a algunas neuronas, bueno, esta diapo nos trae 3 tipos neuronales en la sustancia gris. Vamos a encontrar neuronas radiculares, son grandes, van a estar en el asta ventral, son de tipo motoras, y bueno, están ahí en la parte superior y anterior. Las neuronas cordonales, estas neuronas cumplen funciones de asociación entre una información y otra nerviosa. Estas neuronas, sus fibras salen a la sustancia blanca. Y las neuronas de tipo Golgi-2, que eso le compete un poquito más a las profes de histología, como la doctora Junco, pero las vamos a mencionar acá, son neuronas que están dentro de la sustancia gris, conectan sí diferentes áreas dentro de la sustancia gris, pero no salen a la sustancia blanca, que esa es la diferencia. Cuando hablamos nosotros de sistematización de la columna, de la médula, hablamos de una organización de centros nerviosos, más que nada eso de las vías de conducción. Hoy les voy a dar como una entradita a todo lo que es los grupos neuronales, pero todo lo que es la vía de conducción sensitiva y motora, la vamos a ir viendo en otras clases, ¿sí? Las fibras aferentes, deferentes, creo que ya lo han visto con el doctor Paz. Entonces, en el asta anterior nosotros vamos a encontrar grupos neuronales de conducción nerviosa distintos. Vamos a encontrar un grupo medial, que tiene más que ver con células que van a transmitir impulsos nerviosos hacia el tronco y cuello, todo lo que es la región anterior, yo señalo con el dedo y no me están viendo. Todo lo que tiene que ver con la región anterior vamos a tener las células motoras. Lo van a encontrar en algunas literaturas como motoneuronas, ¿sí? Estas a su vez se dividen en alfa y gamma. Lo importante es que sepan que todo lo que es la región anterior, en lo que es la sustancia gris y blanca, lo vamos a encontrar con información motora. Estas fibras van a emitir prolongaciones, estas neuronas emiten prolongaciones hacia todo lo que es la parte de músculos. Esta zona en particular, el grupo medial, entonces va a inervar todo lo que son músculos del tronco y del cuello. El grupo central tiene que ver con las neuronas que van a formar el núcleo frénico. Este núcleo va a hacer unas prolongaciones, va a ser un grupo neuronal para el diafragma, para inervar el diafragma. Y el grupo lateral tiene que ver con las neuronas que van a inervar todo lo que tiene que ver con los músculos de los miembros superiores y los miembros inferiores. Todo lo que tiene que ver con la sustancia gris estamos hablando. Cuando hablamos de las astas laterales, nosotros vamos a tener que tener en cuenta este concepto que tiene que ver con lo neurovegetativo, con la función autónoma. Este tipo de, como le digo, no la encontramos en todo el trayecto medular, pero sí lo vamos a encontrar a partir de la torácica primera hasta la lumbar 2 a 3.
Y tenemos tres grupos, y estos grupos, como estamos hablando del sistema nervioso autónomo, vamos a ver que estos dos grupos van a tener que intervenir con las fibras simpáticas, van a formar a la función simpática, pero también vamos a encontrar una columna autónoma que tiene que ver toracolumbar con las regiones parasimpáticas, con todo el tipo de información parasimpática que ya hemos visto que son distintas en todo lo que tiene que ver con la función. A ver. En las astas dorsales vamos a encontrar grupos neuronales que tienen que ver con la función sensitiva. Entonces hemos dicho anterior motora, lateral autónoma y posterior sensitiva. Vamos a encontrar principalmente cuatro grupos neuronales que tienen que ver con la sustancia gelatinosa de Rolando, todo lo que tiene que ver con el tacto, la sensibilidad, toda esa información la van a generar estas neuronas, este grupo neuronal. Estas reciben, no generan, reciben todo lo que es sensitivo, porque son fibras que van a ser aferentes. Entonces, el núcleo propio tiene que ver con la posición y movimiento, siempre hablamos de agrupaciones neuronales. El núcleo dorsal lo van a ver como de Clark, también tiene que ver con el propioceptivo, que tiene que ver con la posición y movimiento. Y vamos a encontrar otro grupo, que es el núcleo aferente visceral, que tiene información que me trae de las vísceras. Todo lo que es autónomo y nosotros no podemos manejar, como la contracción cardíaca, por ejemplo. Bueno, acá en esta imagen vemos las raíces nerviosas anteriores y posteriores, y cómo el ganglio es un relevamiento neuronal para la vía sensitiva. Acá vamos a encontrar la primera neurona. Esta es otro tipo de clasificación, chicos, no se coman la cabeza con tanta clasificación. Saber que existe la clasificación de Rexel, que está programada con números romanos, que la zona 1, por ejemplo, tiene que ver con la capa zonal de Waldeyer, la 2 con las sustancias gelatinosas que recién hablamos, la 3 y la 4 con el núcleo propio, pero bueno, esto más que nada para que ustedes sepan que hay otra clasificación. Cuando hablamos de sustancia blanca, vamos a saber, bueno, esta lo subrayé acá con rojo, contiene fibra de axones sensitivos motores de asociación, pero básicamente son axones, está formado por axones, la médula, la sustancia blanca, y vamos a encontrar los diferentes ACE, que es lo que les comento yo, que vamos a ver en otra clase mucho más profunda. Bueno, doctora Junco, le damos lugar a que siga con meninge, ¿le parece? Bueno, lo que refiere la doc en cuanto a... ¿Sí? No, yo quería hacer una consulta porque ahora tenemos el práctico de histología a las 19:30, perdón. Y yo quería saber hasta qué horas la clase de hoy vas a dictar. 19:30, probablemente. 19:30. En realidad tenemos siempre 1 hora y media. Pues muchas gracias. Desde 18:30 a 20, pero en general terminaríamos 19:30, 19:40 más o menos. Ya, bueno, muchas gracias, porque por ahí yo explico la Prolongado todo. Ya los deja. Sí, comprendo que estamos con muchos horarios, mucha carga. Bueno, vamos viendo entonces, quedó claro lo que es médula, tiene que saber bien los límites, todo lo que explicó la doctora, y en cuanto a lo que son los cordones o funículos de la sustancia blanca, los vamos a retomar cuando veamos vías, porque las vías van a pasar por todos esos sectores, entonces ahí los vamos a refrescar. Ahora vamos a hablar un poco de meninges, que son membranas de tejido conectivo que van a envolver todos los órganos del sistema nervioso central, ¿sí? Desde el encéfalo hasta todo el trayecto de la médula espinal, incluyendo la salida de la raíz de los pares raquídeos, ¿sí? Y no es más, histológicamente no es más que un tejido conectivo, ¿sí? Que tiene funciones muy importantes de protección, de sostén y de nutrición. Son 3. Tenemos desde externo a interno,
lo que está más cerca de la bóveda craneana, del tejido óseo, es la dura madre, y luego tenemos la aracnoides, y más interna, la pía madre. Si hablamos, se suele asociar pía madre y aracnoides, y se habla de leptomeninge. Y a la dura madre se la llama paquimeninge, ¿sí? Como les dije recién, son membranas de tejido conectivo que van a rodear todo el encéfalo, que constituye, si recordamos, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal, incluye el nervio óptico y la salida de los pares craneales y espinales. Están estas tres que ya mencionamos, la pía madre, de interno ahora a externo, pía madre, aracnoides y dura madre. Entre la pía madre y la aracnoides hay un espacio al que vamos a llamar espacio subaracnoideo, donde vamos a encontrar los plexos coroideos, que se relaciona con la formación y la reabsorción de el líquido cefalorraquídeo, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, dentro de un ratito. ¿Sí? Entonces vamos a tener la más externa, la dura madre. Luego tenemos la aracnoides, y entre la aracnoides y la pía madre vamos a encontrar un espacio, el espacio subaracnoideo. La pía madre se une y va siguiendo todo el trayecto, va pegada a los órganos, en este caso al encéfalo, al cerebro. Hay un espacio, viene la aracnoides y luego la dura madre. ¿Sí? Son tres meninges entonces que van a proteger, van a sostener, van a nutrir todos los órganos del sistema nervioso central. Cerebro, cerebelo y médula espinal. ¿Sí? Como les expliqué antes, se suele asociar la aracnoides con la pía madre y se las llama pía aracnoides o leptomeninge. Y la dura madre sola se llama paquimeninge. No olvidarnos nunca que las tres están formadas por tejido conectivo, fibroso. ¿Sí? Acá podemos ver, si tomamos una porción, vamos a ver del tejido óseo. Inmediatamente pegado al tejido óseo vamos a encontrar la dura madre, luego la aracnoides, un espacio, el espacio subaracnoideo, y la pía madre. ¿Sí? En ese espacio ya dijimos, hay líquido cefalorraquídeo, están los plexos coroideos que tienen que ver con la producción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Acá lo mismo, vemos piel, periósteo, hueso, dura madre, aracnoides, acá estaría el espacio, pía madre y el tejido nervioso, ¿sí? Acá igual. Vemos la dura madre, la primera está pegadita al tejido óseo. Por debajo de la misma vamos a encontrar la aracnoides, el espacio subaracnoideo y la pía madre. Por definición, ya les dije, es tejido conectivo. ¿Sí? Vamos a hablar de la dura madre primero. El tejido conectivo que envuelve el encéfalo posee dos superficies, una externa que se pega al hueso, al extremo endostial, y una interna que se la llama capa meningia, que se va a relacionar más con la aracnoides. Hace pliegues, esta dura madre es la más firme, la más fibrosa, y hace pliegues y forma algunos tabiques. Y estos tabiques forman algunas estructuras como la hoz del cerebro, dejan una impronta que forman la hoz del cerebro, también forma la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis. O sea que todas estas estructuras son repliegues de la dura madre. ¿Sí? La hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis. La dura madre endostial está irrigada por la arteria meningia media y meningia menor. ¿Sí? Es importante que recordemos un poquito ya cómo se irrigan los órganos. ¿Sí? Ramas de la meningia anterior, la oftálmica y la arteria occipital y vertebral. ¿Cómo está inervada? ¿Qué nervio participa acá? El supratentorial
el infratentorial y algunos nervios cervicales, ¿sí? Más que nada la irrigación puede ser pregunta de examen, ¿sí? Recuerden siempre la arteria meningia media y meningia menor. Bueno, acá tenemos como hace la impronta y forma la hoz del cerebro. Acá la tienda del cerebelo. No podemos ver aquí bien la de la hipófisis, ¿sí? Luego tenemos la aracnoides, que también está formada por tejido conectivo, nada más que es un tejido menos fibroso, y está separada de la pía madre por un espacio. Ese espacio, dijimos, se llama subaracnoideo, y forma cavidades o cisternas, ¿sí? Tiene dos hojitas, por eso se produce el espacio, una que es visceral, y se pega con la pía madre, y la otra que es parietal y se pega con la dura madre, y ahí se genera el espacio. Forma dos cisternas importantes, la cisterna magna y la cisterna ambies. Luego tenemos la pía madre, que tiene una característica muy importante, que es avascular, no está vascularizada, y que envuelve el sistema nervioso central, ¿sí? Y formando como la membrana de la glía. Acá también forma algunas estructuras importantes, los repliegues de pía madre, forma la tela coroidea del cuarto ventrículo, forma los plexos coroideos, el velo interpuesto, que es digamos, es un tabique de pía madre que se interpone entre el cuerpo calloso y la glándula pineal. Estos datos son muy importantes. Bueno, acá vemos cómo envuelve todo, inclusive la salida de los nervios raquídeos. Recuerden que los nervios raquídeos tienen dos raíces, son 31, tienen una raíz motora, una raíz sensitiva, como vimos que explicaba la doctora, según cómo sale las motoras son de la parte anterior de la médula y las sensitivas de la parte posterior, se unen esas dos raíces y forman unos nervios mixtos. Bueno, acá le vamos a dar de paso de nuevo a la doctora para que nos hable un poquito de líquido cefalorraquídeo. No les quiero prolongar demasiado la clase, pero las meninges son muy importantes, como dijimos, protegiendo, nutriendo, metabolizando, participando en la formación de líquido cefalorraquídeo, y hay muchas patologías que asientan sobre estas estructuras, ¿sí? Todo esto, las patologías medulares, las patologías sobre las meninges y de líquido cefalorraquídeo, lo vamos a plantear con casos clínicos la semana que viene, ¿sí? Vamos a plantear casos de los temas que vimos hoy, y vamos a avanzar con troncoencefálicos, ¿sí? Y paraextraneales si podemos, si nos dan los tiempos, porque queremos ver si podemos llegar con todos los temas antes del parcial, antes del examen. ¿Sí? Ahora le voy a dar paso a la doctora Díaz, hablando un poquito de líquido cefalorraquídeo y de membrana barrera hematoencefálica. Doctora Junco. ¿Sí? Son las 32, 19 y 32, dicen los chicos que tienen práctico. No sé qué le parece si inauguramos un caso de hidrocefalia y puedo dar todo lo que es líquido cefalorraquídeo y seguir con el otro tema. Bueno, No. y vemos casos de, digamos, de patologías en la circulación del líquido cefalorraquídeo para poder avanzar sobre eso, y lo que es barrera hematoencefálica. También lo vemos. No, seguimos, si los chicos pueden seguir conectados, seguimos, que nos digan. Chicos, es poquito, si ustedes digan si seguimos o quieren que paremos acá y continuamos la clase que viene. Yo no tengo problema, profe, en seguir. Estaría bueno Sí, seguir, tampoco, profe. Bueno, yo diría que concluyamos por lo menos con los conceptos y después los aplicamos a los casos clínicos. Listo, listo. ¿Qué le parece, Doc? Listo, le comparto la pantalla. Bien, a ver. Ahí está, ¿o no? Sí, ahí se puede ver. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Bien, entonces seguimos con líquido cefalorraquídeo y su circulación.
Sabemos que es un líquido incoloro porque no tiene color, es transparente, inodoro porque no tiene olor. Este líquido se elabora en los plexos coroideos a nivel superior, de la cisterna superior. Ahí les voy a dar en la imagen, les voy a explicar. Bueno, acá habla de una producción y una cantidad diaria de líquido cefalorraquídeo que está permanentemente circulando. El contenido en este momento de la anatomía, que sepan que está formado por agua, cloruro, proteínas, sobre todo leucocitos, porque son células que vienen del plasma sanguíneo, de una filtración. No es tan importante. Sí va a ser importante después que veamos los componentes, seguramente cuando vean casos clínicos de meningitis, que también podemos poner uno, es importantísimo saber qué cantidad vamos a encontrar para ver si hay algo patológico o no en las muestras de líquidos cefalorraquídeos que sacamos por punción. Lo importante de esto es que les quede claro es la circulación del líquido cefalorraquídeo y ahí les voy a dar en la imagen. Como les dije, se forman los plexos coroideos, ¿sí? Que tienen que ver, que están dentro de los ventrículos. Su formación hace que circule en los ventrículos laterales y a través del agujero de Monro vaya hacia el tercer ventrículo. Entonces, ventrículo lateral circula por el agujero de Monro y se va hacia el tercer ventrículo. La circulación va hacia caudal a través del acueducto del Silvio, lo va a comunicar con el cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo va a ir hacia lo que es el conducto del epéndimo, que habíamos visto en tanto lo que es la médula y una porción del sector vulvar. Vamos a tener que la agujero de Magendie junto con los de Luschka, que son laterales, se encuentran laterales en el cuarto ventrículo, también va a hacer una circulación por esos orificios hacia todo lo que tiene que ver con los espacios subarachnoideos que tiene que ver con la cisterna. Lo podemos encontrar como espacios o como cisternas. Y esa circulación se va a hacer que circulen hacia... perdón chicos, lo saqué. Ya lo veo. Se ve ahí hacia las granulaciones aranoideas o de Paccioni, que son impresiones también de la pía madre hacia la cabeza ósea. Con respecto a la función que tiene el líquido cefalorraquídeo. Sabemos que es un líquido que, aparte de circular y hacer que todos los metabolitos de la producción de la función cerebral se eliminen, también va a tener que ver con la presión intracerebral para amortiguar eso. Tiene que ver también con el soporte nutricional del encéfalo, aparte vimos también la eliminación de metabolitos. También sirve como vía para que las secreciones pineales lleguen a la hipófisis y permiten el diagnóstico, como recién hablamos, de las diferentes enfermedades neurológicas, por ejemplo, meningitis, la hipertensión endocraniana, como para nombrarles algunas, la hidrocefalia, que es una alteración en todo este conducto que hemos visto, toda esta circulación, y aumenta el líquido dentro de estas cavidades que habíamos visto del sistema ventricular. En cuanto cortito, la barrera hematoencefálica es un sistema de barreras muy selectivo que tiene que ver con el epitelio capilar y el tejido cerebral. Es una barrera muy selectiva que pasan pasan sustancias de bajo peso molecular y que nos sirven de protección para distintos procesos como infecciones, y no permite, por ejemplo, el paso de algunas sustancias tóxicas que se puedan generar o medicaciones que nos puedan hacer mal. Esta barrera no existiría en los lactantes, los recién nacidos, por eso es quizás más frecuente ver que cualquier infección que ellos puedan tener puedan producir mucho más frecuente una meningitis o una encefalitis. En encefalitis ustedes van a tener el término de la infección del tejido cerebral, la meningitis es la infección
de las meninges. Entonces, esta permeabilidad que en los adultos nos protege, en los niños recién nacidos no la tienen, y por eso nosotros los médicos tenemos un principal cuidado cuando tienen una infección en tratar de detectarlo a tiempo. Bueno, doctora, yo les había puesto un caso clínico real, que habíamos encontrado un paciente que llegó a la guardia, pero tenía la imagen, y si querés lo podemos dejar para la próxima. Bueno, me parece genial que podamos aplicar los casos clínicos, eso lo vamos a hacer en la clase que viene, si te parece. Llegó en la guardia, sí, del Hospital de la Madre y el Niño, pero bueno, ya lo planteamos en Todos la los próxima. casos que vamos a ir planteando son casos reales, que tienen que ver con todas las estructuras que estamos estudiando, que para poder entenderlos y tratar de resolver, tenemos que tener el conocimiento de conceptos básicos que estamos viendo hasta ahora. Ahí yo quería reforzar ahí en la... Ay, a ver, no puedo compartir. No se ve mi pantalla, ¿no? Profe, Sí. No, profe. No, profe. profe, Sí. ¿esta clase grabada la va a subir usted? La vamos a subir, pero con una demora, porque la graba de la facultad el sistema de soporte, y ellos nos mandan después el link para subir a la plataforma. Pero, viste, siempre tiene una pequeña demora como de una semana más o menos. ¿Sí? Ese es el único inconveniente. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se puede subir el Power directamente a la plataforma? Sí. Sí, podemos hacer de varias formas. Una es subir el Power, la otra es y subir después el link, ¿sí? No hay problema. Bien, gracias. Acá lo que les quería recalcar, que no sé por qué no lo encuentro al Power, es, a ver acá, es que la barrera hematoencefálica está constituida por las células endoteliales de los vasos sanguíneos, por las células estas que decíamos de la neuroglía, que son los astrocitos. Por eso era importante, ¿se acuerdan que yo les estaba comentando? No lo tengo. Que recordemos y veamos la función de estas células que no son excitables, pero que tienen funciones muy, muy importantes en el sistema nervioso. Y acá, como dice la doctora, esta barrera es una barrera que se termina de desarrollar después de los 2 años de vida, generalmente, por lo cual todo ser humano menor de esa edad está muy expuesto a cualquier toxicidad. La barrera tiene la función no solamente de no dejar pasar gérmenes, sino de no dejar pasar sustancias tóxicas para el tejido nervioso, ¿sí? Y hay muchas sustancias tóxicas, ya sea medicamentos o en el caso de los lactantes, los bebés y los niñitos hasta los 2 años, al no tener desarrollada todo lo que ingiere y pasa a sangre, pasa directamente al sistema nervioso central y puede intoxicar y dañar las neuronas, ¿sí? Nos pasa muy frecuentemente, ya nos va a contar la doctora cuando veamos los casos clínicos, que lo que son las intoxicaciones folclóricas, nosotros acá en Argentina, no sé chicos ustedes en Brasil, acá en Argentina tenemos los remedios caseros, las plantas, los tés, las cocciones de algunas plantas medicinales que normalmente los adultos las consumen, y que no les causa daño, pero que en un menor, en un lactante, en un niño menor de 2 años pasa directamente y puede intoxicar directamente el sistema nervioso central. Son patologías muy graves. Nosotros tenemos niños intoxicados con tés comunes como de manzanilla, paico, todo eso son costumbres folclóricas de nuestro país, de administrar para el dolor de panza, para los gases, y todo eso puede causar desde convulsiones, daño de tejido nervioso, hasta la muerte del paciente. Lo mismo que cualquier medicamento, por eso los niños pequeños no toman los mismos medicamentos que los adultos. Digamos que no tienen desarrollada esa barrera, ¿sí? Aún así,
en el adulto, que sí está desarrollada la barrera es selectiva, a algunos fármacos, a algunas sustancias. Pero como los seres humanos somos muy, nos gusta intervenir mucho, hemos logrado conseguir fármacos por el bien, ¿no? Para beneficio de la salud, fármacos que puedan atravesar esa barrera, que son los psicofármacos, ¿sí? Que sí llegan a actuar a nivel del sistema nervioso central. Y por supuesto otras sustancias tóxicas que también pueden atravesar el sistema, la barrera hematoencefálica, y el clásico, el alcohol, que también atraviesa la barrera hematoencefálica. Sí, ya lo vamos a ver bien, con planteo de casos clínicos específicos, no se dan problemas. Y bueno, queda abierto este espacio, es demasiada información porque estamos cortos con los tiempos, pero la idea es de que les sea útil, de que podamos plantear todos los temas importantes que ustedes deben saber y de que quede abierto. Por ahí hablamos mucho hoy, porque eran muchos temas, pero la clase que viene vamos a tener la primera parte, que es dinámica, ¿sí? Con planteo de casos, donde ustedes van a tener que ir interviniendo y resolviendo, y juntos vamos a ir llegando a conclusiones. Va a ser, digamos, distinta, va a ser invertida, van a hablar más ustedes que nosotros. Y la segunda parte de la clase, vamos a ver tronco encefálico. ¿Les parece? Vamos a tratar de subir toda la información y todas las herramientas posibles en la plataforma. Los PowerPoint, algunos textos, algunos artículos que puedan leer que son importantes, también van a estar todos subidos en la plataforma. Sí, escucho. Profe, nosotros las clases prácticas vamos a tener con las dos profes que tuvimos en módulo 1, Sí. ¿o solo vamos a tener con usted? No, las clases prácticas son con los ¿Van a dos seguir profes que igual? tienen. Van a seguir igual, sí. Sí, van a seguir bien, igual. profe, muchas Y gracias. estas clases van a ser para ustedes, para los alumnos de las comisiones que tenemos asignadas, y para todos los alumnos que quieran tener acceso a esta información, no hay problema, ¿sí? Bueno, Sí, profe. cualquier cosita nos estamos comunicando, tenemos todos los canales abiertos. Los despido, doctora. No sé si hay dudas antes de que cerremos. Todo espacio yo te dejaba. Yo lo que quería aclarar a los chicos, lo que les quería avisar es que lo más probable es que esté subida la clase con el Power. Lo había programado así en lo que es locomotor. ¿Se acuerdan que ustedes tenían la clase, el Power? Porque por ahí es práctico tomar apuntes si lo imprimen. Entonces van a tener las dos cosas, no se preocupen. En cuanto nos den el link, yo lo que puedo ir subiendo ahora es el Power y bueno, y preparar el caso clínico para la semana que viene. Me gustaría que participen. Vi bastante bien, bastante buena la participación que han tenido hoy, y bueno, sepan que este es un espacio para que ustedes aprendan y que podamos, aunque sea conocernos por medio virtual, las caras y poder interactuar. Bueno, chicos, los dejo hasta pronto, nos vemos la semana que viene, que vamos a tener una carga horaria un poquito más extensa, porque vamos a ocupar la carga de la doctora y la nuestra a las 18:30. Profe, ¿el mismo horario? Vamos a tener el planteo de casos clínicos ya vamos a decidir si 16:30 o 17 horas, y después el contenido nosotros teórico comenzamos- 18:30. Bueno, gracias. Sí, no, te escucho. Nosotros comenzamos la clase de histología a las 5 de la tarde. Ahora nos han cambiado el horario, antes sabía ser un poco más temprano, y tipo que los chicos que vendrían a ser del grupo en abril no creo que se puedan conectar ¿Abril en qué horario tienen? Porque justo nos habíamos puesto de acuerdo por eso, para que no les coincida con ningún Sí, horario. antes teníamos a las 2:30 y ahora aparentemente nos cambiaron el horario y cursamos a las 5, histología. De 5 a... Pero yo pienso que los profes pueden volver a horario antes. Bueno, eso ya no sabría decirte, porque depende mucho de los docentes de É ISO. porque só foi hoje a primeira vez que tivemos classe às 17.
Mas em outro tempo é às 14, 14h30, 16. Penso que fica bueno essa classe às 17, porque não perdemos. Hoy estou perdendo histologia. Bien. Bueno, veamos cómo lo podemos ir solucionando, pero nosotros ya tenemos asignado, ¿se acuerdan que lo planteamos antes para ver en qué horarios podíamos pedir los links de Zoom? Y bueno, ya hemos hecho el pedido, cada docente tiene su link que se lo manda, se lo programa soporte de sistema de la plataforma. O sea, a mí siempre me van a mandar el link a las 10 para iniciar la clase a las 18:30 y la doctora ya tiene también pedido su link para iniciar las clases a las 16:30. En ese horario tenemos que cumplirlo porque es lo que se programó. De todos modos, no se preocupen, aquellos que no puedan participar, todo va a quedar en la plataforma grabado, chicos, así que no se hagan ningún problema. Gracias, Bueno, profe, Creo que la mayor preocupación sea solo la asistencia, profe. Creo que esa sea la mayor preocupación de todos. Bueno, yo creo que eso lo tenemos que ir viendo porque se ve que hay que coinciden los horarios, pero bueno, cuando nosotros terminamos la clase y pedimos la grabación de la clase para poderle subir el link, nos mandan el informe de la asistencia, ¿sí? De todos. Eso ya no me incumbe, no les puedo dar una respuesta. Cualquier cosa hay que plantearlo al titular. Sí, sí, claro, profe. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, chicos, nos vemos pronto. Muchísimas Buenas gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Profe, disculpe.